¿Qué onda amigos? Soy su amigazo el Calacas, en esta ocasión gustoso de traer de regreso una serie de videos locuendo que dejamos olvidada hace muchos años en este canal. Una saga de videos que, si me lo permiten, fueron de los primeros en viralizarse y darle seguidores al canal. Así es. Hoy me es grato traerles Marvel vs DC parte 3. Ya les habíamos confirmado esta secuela hace un año aproximadamente, pero por situaciones académicas y personales no pudimos lanzarlo a esas fechas, pero eso no importa porque hoy es el día donde verán renacer esta serie. Así que tomen su asiento porque están a punto de ver a 10 personajes de los cómics de Marvel y DC, que guardan muchas similitudes entre ellos. 1. Thor vs Thor. Realmente ninguna de estas compañías de cómics es dueña del personaje, debido a que es una deidad nórdica con una base histórica real. Sin embargo, está de más decir que la versión de Marvel Comics ha sido la más popular dentro de la cultura pop desde su debut en 1962, siguiendo una variedad de historias magníficas que exploran toda la mitología asgardiana con la adaptación a un universo lleno de superhombres. Sin embargo, DC Comics también ha adaptado a este peculiar personaje no una, sino múltiples veces, teniendo su primera aparición en los cómics de Shazam en 1944, luego en 1946 combatiendo contra la Sociedad de Justicia de esos años durante la Segunda Guerra Mundial, posteriormente en 1950 personificado por Henry Meke, quien se transformaba en el dios del trueno para fungir como enemigo de Batman. En 1971 se presentaba Wandjina, siendo un ser extraterrestre y miembro del super equipo de héroes llamado los Campeones de Angkor, que funciona como una parodia de los Vengadores. Luego en 2014 durante la saga de Multiversity también vemos adaptaciones del personaje parodiando a la versión de Marvel, y hasta el 2017 donde nuevamente vemos una versión canon de Thor perteneciente a DC Comics. 2. Deadpool vs Red Tool. Presentar a Deadpool hoy en día está de más, un mutante y mercenario que formó parte del proyecto Arma X, donde adquirió sus poderes de regeneración acelerada y mejoría de sus habilidades motoras, quien nació únicamente para parodiar al villano de DC Deathstroke. Sin embargo, en 2014 durante los cómics de Harley Quinn de la era de los Nuevos 52 aparecería una parodia directa de Deadpool, quien fungiría también como un mercenario obsesionado con la loca payasita. Hablamos así de Red Tool, cuyas habilidades incluyen un brazo biónico, incapacidad de sentir toda clase de dolor, esto acompañado de una personalidad intensa y loca. Inicialmente un villano de Harley y posterior aliado, Red Tool es un personaje ocasional en su serie de cómics que ha alcanzado una popularidad relativa justo por su parecido en imagen, personalidad y poderes al mercenario Bocazas. 3. Edwin Jarvis vs Alfred Pennyworth. Los mayordomos más importantes de los superhéroes y multimillonarios más ricos de ambas compañías. Alfred, quien debutó en 1943, es conocido por ser el mayordomo de Batman y la familia Wayne, funcionando para Bruce como protector y figura paterna, estando a veces en contra de sus actividades como justiciero, preocupándose claramente en su salud física y mental. Quien además durante su juventud fue entrenado como médico, actor, espía y guerrillero. Por otro lado, Jarvis apareció a partir de 1962 siendo el mayordomo de Tony Stark, pero antiguamente trabajó como aviador de la Real Fuerza Aérea Británica y boxeador antes de tomar su papel como amo de llaves de la familia Stark. Y finalmente apoyando al excéntrico millonario en sus labores como justiciero y posteriormente sirviendo durante una época a los Vengadores. Como dato curioso, ambos han sido adaptados también como inteligencias artificiales auxiliares, siendo la versión de Jarvis la más famosa desde su aparición en la película de Iron Man del 2008, inspirando su posterior adaptación a la línea principal de los cómics de Marvel. Mientras que la versión electrónica de Alfred más que nada ha aparecido en versiones futurísticas de Batman y de manera muy esporádica. 4. Supreme Squadron vs Justice League. En el primer video de esta saga, mostramos las similitudes claras entre Superman, el modelo de superhombre perteneciente a DC, en contraparte con su copia creada por Marvel a razón de parodia llamada Hyperion. Sin embargo, Marvel no se limitó a burlarse de la competencia con este personaje, sino que formó todo un equipo de héroes que imitan a los miembros de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, además de Hyperion podemos ver a Nighthawk, que sería el homólogo a Batman, Princesa Poder equivalente a la Mujer Maravilla, Speed Demon con poderes similares a Flash, Doctor Espectro parecido a Linterna Verde, y Amphibion, quien sería la copia de Aquaman. Aunque estos personajes nacieron simplemente como una parodia a la Liga, poco a poco fueron agarrando terreno y teniendo múltiples versiones tanto buenas como malvadas, en incluso versiones clones zombificadas.
5, Iron Man vs Stripe. Todos conocemos a Iron Man. Multimillonario, playboy y filántropo quien antes fungió como fabricante de armas para el ejército, pero tras ser secuestrado y lastimado por fragmentos de metralla incrustados cerca de su corazón, creó una armadura mecánica avanzada para escapar y posteriormente combatir el crimen con ella desde 1963. Pero en 1941 DC creó a Pat Dugan, un adulto que combatía el crimen como compañero del joven superhéroe Star Spangled Kid. Y aunque no tenía ninguna habilidad especial, fue un gran combatiente mano a mano durante la era dorada de los cómics. Pero hasta 1999 la empresa modernizó al personaje otorgándole una armadura robótica para que volviera a combatir el crimen luego del retiro, siendo su más conocida compañera para esta tarea, su hijastra y también heroína Stargirl. Cabe mencionar que al comparar la tecnología de ambas armaduras, la de Stark se lleva la victoria en chinga, pues Iron Man suele modernizar y mejorarla constantemente, teniendo múltiples trajes con habilidades únicas, mientras que Stripe no suele tener tantos ajustes lejos de agregar alguna que otra arma extra a su inventario. 6, Bret Hunter vs Punisher. Esta comparación es una burla en realidad, el parecido entre personajes no es tanto lejos del físico y los métodos. Punisher es el antihéroe por excelencia de Marvel, creado en 1974, Frank Castle es un exmilitar quien decidió acabar con los criminales de los bajos rumbos por mano propia luego de la muerte de su esposa y dos hijos que fueron asesinados accidentalmente durante un tiroteo entre bandas criminales. Conocido por cazar a estos malvivientes de formas sumamente violentas haciendo uso de múltiples armas y equipo de tortura, siempre portando su característico símbolo, una calavera en el pecho. Ahora vamos con Bret Hunter, cuyo nombre traducido es el cazador de barbas. El personaje de nombre Ernest Franklin apareció en los cómics de DC en 1991 como un villano ridículo del super equipo de inadaptados, Doom Patrol, siendo un hombre malévolo, que únicamente mata a personas con barba ya que anda resentido pues por cuestiones hormonales nunca pudo desarrollar una propia, generando odio en su corazón y deseos de matar a todo aquel que vea con barba. Sí, suena ridículo, pero incluso su traje es similar al de Punisher, siendo de un solo color, exponiendo su rostro y con una calavera al pecho, solo que esta tiene barba. No encontré el dato pero esto e incluso el nombre de civil del villano suena muy parecido al de Punisher, por lo que no sé si nació como parodia directa llevándola al máximo de la burla. 7, Guanagothol vs la Prescencia. Ambos personajes con apariciones y menciones muy limitadas en los cómics de su respectiva marca, siendo ambas las versiones propias de Dios, no de un dios, sino del dios abrahámico, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, la entidad cósmica más poderosa. La Prescencia es la versión de DC Comics de Dios, debutando en 1941, teniendo múltiples apariciones con distintas formas y representaciones, como la voz, la mano, el niño, o la presencia misma, siendo su forma más común vista, como un hombre viejo, regordete, vistiendo elegante con traje gris y un bigote alargado, y un rostro serio. Imaginen un señor barriga del Chavo del Ocho pero mamón. Esta versión del personaje sería justamente el padre de Lucifer, estrella de la mañana y gobernante máximo de la existencia misma. Por otro lado, Guanagothol, o traducido como aquel encima de todos, ha tenido mucha menos presencia que su contraparte, limitándose a pequeñas menciones e interacciones con personajes como Reed Richards, Spider-Man, Thanos, Warlock o Hulk, donde nos demostró que el ser un dios omnipotente y omnipresente no es sinónimo de bondad infinita, ya que recientemente se hizo saber que puede tornarse en una versión contraria de sí mismo, una entidad maligna, que gusta de crear muerte, caos y destrucción, la versión de Satanás también de este universo, One Below All, o sea, aquel debajo de todos. Demostrando efectivamente ser totalmente omnipotente, omnisciente y omnipresente, cubriendo la necesidad del universo de tener maldad y bondad en perfecto equilibrio, haciéndolo, si lo piensas bien, más poderoso que la Prescencia. 8, Atom vs Ant-Man. Ambos son héroes que han tenido varios portadores, siendo los principales exponentes de cada uno, Ray Palmer y Hank Pym respectivamente. Y justamente la principal similitud que comparten es el poder de disminuir su tamaño corporal. Ray Palmer, conocido como Atom, debutó en 1961 en los cómics de DC, demostrando desde un inicio su capacidad de reducirse a nivel subatómico a través de una tecnología que utiliza energía estelar.
en contraparte con Ant-Man, quien vio la luz un año después de Atom, con la diferencia significativa que además de reducir su estatura con una tecnología de su autoría, Hank Pym también creó un casco que le permitió comunicarse y controlar hordas de hormigas a su disposición general. Pero además, y muy a diferencia de la versión de DC Comics, Hank, a la larga, alteró su fórmula para poder aumentar significativamente su tamaño, logrando adoptar posteriormente otros sobrenombres como Giant-Man o Goliath. Años más tarde Ant-Man tomaría aún más fama por volverse un hombre psicótico, con una personalidad muy dura que le costó tanto su relación marital con su compañera Wasp, como con el resto de los Vengadores. Y actualmente se considera un personaje muerto, ya que en sus últimos años, con el fin de evitar la destrucción de la Tierra a manos de su peor creación, Ultron, decidió fusionarse con él, dejando consumir toda su esencia humana por el virus del androide. Por otra parte, DC Comics ha estado jugando a veces con la salud mental de Atom, aunque casi de manera no canónica o en versiones futuristas. Un ejemplo de esto es la versión de Future Sense de los Nuevos 52, donde nos muestran a un Ray Palmer algo trastornado psicológicamente debido al uso de sus poderes. Pero nada comparado con el nivel de hijoputez que desarrolló Ant-Man con el tiempo. 9. Skrulls vs marcianos. Ambas razas alienígenas han tenido un papel muy importante en las historias de sus respectivas compañías. No encontré datos específicos de la primera aparición de los marcianos en el universo de DC Comics, pero sus orígenes datan de entre 1946 y 1955. Conocidos por ser seres humanoides con la capacidad de cambiar forma de voluntad, pero también por poseer otras habilidades como superfuerza, velocidad, vuelo, invisibilidad, telepatía y cambio de densidad. Sin embargo, los Skrull, una especie alienígena invasora que se dio a conocer en 1962 tras combatir con los Cuatro Fantásticos, han protagonizado una serie de historias entre las que destaca la ya conocida Invasión Secreta, donde gracias a su habilidad innata de cambiar de forma, muchos de estos seres alienígenas reemplazaron a héroes, villanos, políticos y empresarios de Marvel para desestabilizar gobiernos y organizaciones, y así dominar la Tierra con motivos religiosos. Algo importante a diferenciar entre ambas especies de alienígenas, son los subtipos, ya que en el caso de los marcianos, existen facciones raciales de dicho planeta que suelen combatir entre ellas, como son el caso de los marcianos verdes contra los blancos, pues debido a sus diferencias tanto sociales como físicas, desarrollaron una guerra sin fin entre estos. Mientras que los Skrull, si bien carecen de los poderes que los marcianos poseen a excepción de la habilidad para cambiar de tierra, fue gracias a sus investigaciones sobre superhombres, específicamente, sobre los Illuminatis, que lograron imitar los superpoderes de quien reemplazan. Además de estas investigaciones también nacieron los Super Skrulls, soldados de dicho imperio que podían imitar los poderes de dos o más personajes simultáneamente. 10. Comadreja vs Ardilla. Nuevamente la comparación eterna entre Deadpool y Deathstroke, aunque en esta ocasión no específicamente a ellos, sino a sus secuaces humanos. Weasel o Comadreja apareció por primera vez en Marvel Comics en 1993, fungiendo como un amigo, compañero, informante y vendedor de armas de Deadpool. Su relación al inicio fue sumamente tóxica, con una serie de maltratos y abuso de confianza por ambas partes. Sin embargo, en años recientes, ambos personajes se verían envueltos en una serie de traiciones que culminarían con la muerte de Weasel por parte del mercenario Bocachas, y su posterior resurrección gracias a Mephisto, con el objetivo de vengarse de Deadpool con el máximo de tortura y dolor, siendo hasta la fecha un villano recurrente en esta saga de cómics. Por otro lado, Squirrel o Ardilla, nació en 1991 como secuaz de Deathstroke, que al igual que Weasel, ayudó mucho al mercenario a abastecerse de armas, e incluso con aparatos creados por él mismo. Sin embargo, el personaje moriría 3 años después de su debut, sin tener alguna otra aparición o reinterpretación posterior a dicho suceso, tal vez porque a diferencia de la versión de Marvel, Squirrel carecía de bastante carisma y personalidad, ya que en el cómic, se mostraba como un genio debilucho más, que no aportaba mucho a la trama, con muy poco diálogo incluso. Y eso ha sido todo de mi parte, amigos. Muchas gracias por ver este video. Mientras lo escribía noté que aún hay mucha tela por donde cortar, entonces es donde les pregunto, ¿quieren una cuarta parte de esta serie? De ser así, ¿seguimos con la dinámica de comparar personajes similares o entramos en la ya anunciada era de las amalgamas? Es decir, personajes de Marvel y DC que fueron fusionados durante unos años en los 90. Ustedes deciden. Mientras tanto me despido y les mando un gran abrazo, cuídense, chao.